Muy buen día a todos. Mi nombre es Alejandro Tejera Moret. Pertenezco al equipo de CD Columna y Respalda. Vamos a empezar. Hoy toca el tema de hernias de disco lumbares. Hablando un poquito de generalidades de lo que son las hernias de disco, bueno, este es el proceso cuando en el núcleo pulposo del disco, cuando se sale hacia una y contacta alguna raíz nerviosa, esto va a ser una herniación. Entonces, bueno, esto puede ser parte de un proceso degenerativo. Muchas veces el disco empieza a generarse como tal y esto empieza a traer problemas en la flexibilidad del disco y esto puede traer consigo lo que son las hernias de disco. Entre otras causas, pues bueno, puede ser causas genéticas, puede haber un traumatismo fuerte, puede producir una hernia de disco, malas posturas, pues todo esto en su tiempo, en su cronicidad, pues puede traer una herniación. Dentro de la epidemiología de lo que son las hernias de disco, se ha visto que entre un 85 y 95% de los adultos jóvenes, adultos mayores, van a presentar algún tipo de enfermedad degenerativa discal. Entonces esto es bien importante porque muchas veces vemos una resonancia y bueno, vemos cambios degenerativos, deshidratación del disco, disminución del espacio o inclusive un abombamiento discal y no necesariamente nos habla de que hay una sintomatología de fondo, ¿sale? Entonces es bien importante esto cuando veamos una resonancia. Y generalmente las hernias de disco las vamos a ver que se presentan entre los 30 y los 50 años de edad, es más frecuente en hombres, y la mayoría de las veces es asintomática. Entonces esto es algo que nos tenemos que llevar a casa. Los individuos asintomáticos pueden presentar hernias de disco entre un 20 y 28% y no necesariamente dar algún tipo de sintomatología. Y otra causa que puede haber es una causa mecánica, biomecánica como tal, son pacientes con una incidencia pélvica baja o que tienen una hipoliordosis. También esto, al haber menos lordosis, pues bueno, la carga axial de la columna va a predisponer a que se forme una hernia de disco también. Bueno, dentro de la historia natural de las hernias de disco, pues bueno, en su mayoría, como dice por ahí la frase de con y sin y a pesar del médico, la mayoría se resuelven solas, ¿vale? Entonces esto es bien importante para normar el manejo. Generalmente entre el mes, 6 semanas, hasta 3 meses, inclusive 6 meses, es un margen al que se le puede dar al paciente y puede tener mejoría. Entonces, generalmente el 30% de los pacientes con hernia de disco a las 6 semanas se resuelve y un 60% a los 6 meses se va a resolver esta patología. Entonces, esto es bien importante a la hora que normemos el tratamiento. Dentro de las hernias de disco, pues bueno, viene lo que son las lumbalgias. Muchos de estos pacientes que presentan hernia de disco pueden presentar lumbalgia crónica inclusive, y bueno, esto va a traer a nivel de Estados Unidos, que se estudia un poco más la epidemiología, bueno, trae problemas importantes en cuestiones laborales, hay mucha incapacidad por lumbalgia, y pues bueno, muchas veces puede dar un dolor radicular que estas ocasiones es más intenso que la lumbalgia, y bueno, ya es cuando hay que atacarlo de diferente forma. Dentro del cuadro clínico es bien importante que sepamos que la diferencia entre un dolor radicular y un dolor tipo ciático. El dolor tipo ciático generalmente inicia en la parte del glúteo, en la parte posterior del muslo y se va hacia los gastrocnemios, inclusive se puede ir hacia el pie. Y el dolor tipo radicular va a seguir un dermatomo específico. Entonces, esto es bien importante en cuestiones de términos, pues, que lo tengamos bien claro. Entonces, problemas radiculares siguen un dermatomo ya específico. Y es bien importante hacer una buena anamnesis en este tipo de pacientes. Bueno, lo primero es la evolución, cuánto tiempo tiene el paciente con el dolor, ver la cronicidad. Si tiene 3 semanas, pues bueno, estamos hablando de un proceso agudo. Si tiene de un mes, 3 meses, 6 meses, pues bueno, ya es un proceso crónico. Y esto también nos va a ayudar en el manejo. Bueno, otra cosa importante es, como ya vimos, muchas veces es posterior a un cargar algo pesado, una mala postura. Bueno, esto entonces hay que buscar en el paciente en el interrogatorio si hay alguna relación con
con algún otro tipo de evento, si se agachó, si cargó algo pesado, como ya mencioné. Y hay que ubicar muy bien la localización del dolor, si es por la parte de enfrente de la pierna, si es por la parte de atrás de la pierna, hasta dónde llega, qué dermatoma afecta, para distinguir si es un dolor de tipo radicular o de tipo ciático. Las características del dolor, si es un dolor en reposo, si es un dolor de tipo nocturno, pues bueno, hay que sospechar. Las banderas rojas, pues bueno, sería lo que viene siendo una infección, una sospecha de infección, una sospecha de algún proceso tumoral. O bueno, inclusive en las hernias de disco agudas, bueno, el paciente muchas veces menciona que duermen sentados. Eso también es otro dato importante. Hay que ver también la severidad del dolor. En la escala de EVA hay que clasificarlo del 0 al 10, ver qué tan intenso es el dolor, y porque esto también nos va a ayudar al momento normal del tratamiento. Y si el paciente ya había tenido algún dolor previo de estas características. Muchas veces es importante mencionar al paciente si es un dolor nuevo, si es un dolor antiguo, lo cual nos puede ayudar. Si ha recibido algún tratamiento anterior, analgésicos, inyecciones, tratamientos de tipo conservador, terapia física, etcétera, eso es importante saberlo. Y qué tipo de actividad tiene el paciente, si hace ejercicio, no hace ejercicio, si es un paciente obeso, que eso también puede condicionar a que presenten algún tipo de patología discal. Si es un paciente que fuma, también es importante, ya que el fumar como tal, pues afecta la microcirculación de los discos, y esto puede propiciar a que se degenere más pronto el disco. Entonces eso es bien, bien importante en el interrogatorio. Y también es importante preguntar si no tiene algún tipo de disfunción urinaria o fecal. Esto también es importante. Dentro del examen físico, como ya habíamos mencionado, hay que distinguir si es una radiculopatía como tal, ¿vale? Entonces, depende de la raíz nerviosa que esté afectada, es el segmento muscular que va a estar afectado. Si tenemos una hernia disco alta, entre L2 y L3, pues generalmente esto se va a reflejar con una debilidad de los flexores de la cadera. Generalmente son pacientes que se les dificulta mucho el subir y bajar escaleras. Hay cierta debilidad, o puede haber inclusive aumento del dolor al subir y bajar escaleras. Pacientes con hernia de disco entre L2 y L4, bueno, lo que se va a ver más afectado es lo que son los extensores de la rodilla, y son pacientes que realmente llegan claudicando al consultorio. Cuando son pacientes que tienen una afectación de la raíz de L4, bueno, generalmente se va a ver afectada la dorsiflexión del pie, y son pacientes que tienen una marcha en equino o marcha en estepaje, que se les comenta. Entonces, son pacientes que caminan con la punta, rozando la punta levantando mucho la rodilla, la punta del pie roza el piso. Esto es una marcha en equino. Y cuando tienen una afectación de L5, también es una raíz compartida, junto con L4 se va a ver afectada la dorsiflexión, la eversión, y son pacientes que de repente tienen caídas frecuentes, tal por esta inestabilidad que tienen en el tobillo. Y cuando son pacientes que tienen afectación de raíz de S1, pues bueno, va a ser la debilidad para pararse de puntas. ¿Vale? Esto muchas veces el paciente no lo percibe. El afectarse la punta del pie, generalmente no lo distingue mucho el paciente durante la marcha. Generalmente solamente cuando corren. Pacientes corredores sí es más fácil que noten esta debilidad, pero muchas veces hay que valorarlo en una posición monopodálica, ¿vale? Si le pedimos al paciente que se pare de puntas con los dos pies, muchas veces sí lo pueden realizar, aunque tengan una paresia de S1. Entonces es bien importante que hacerles una valoración monopodálica. Eso es algo importante. Y bueno, esta tablita que me gusta nos habla del sitio del dermatomo, cuáles son el trayecto que sigue el dolor. Cuando son raíces bajas, muchas veces les puede doler inclusive en la parte alta de la espalda baja, en la parte posterior del muslo, como ven aquí en los gastrocnemios, y en el talón. Entonces son pacientes también que dicen que sienten como si estuvieran pisando un calcetín. Entonces esto nos tiene que orientar ya que hay una lesión de ese muslo. Y por la parte de enfrente, bueno, algo bien importante es saber muy bien cuando son pacientes que muchas veces vienen con una aparente patología de rodilla y una aparente patología de cadera, y muchas veces es un problema de columna. Entonces es bien importante, cuando tengamos hernias de disco altas, L1, L2, pues bueno, el paciente refiere dolor en la ingle, un dolor muy, muy, muy intenso. Y cuando hay patologías en raíz de L3, el paciente se queja de dolor en la rodilla. Entonces muchas veces nos podemos ir con la finta que tiene un problema de rodilla, y muchas veces es un problema de columna.
Cuando hay problemas en L4, pues, obviamente es la parte de la espina tibial, todo este trayecto. Cuando hay problemas de L5, muchas veces hay dolor en el antepié y tienen dolor en el hallux. O cuando hay lesiones de S1, realmente ahí puede haber cambios de la sensibilidad en la cara lateral del pie, inclusive en la cara lateral de la pierna. Entonces eso es bien importante para distinguir entre radiculopatía y un dolor de tipo ciático o reflejo. Una maniobra que ya conocemos todos pues, desde la carrera, pues, bueno, es el LASEG, que son maniobras de neurotensión. Eso lo que hace es que va a tensar la raíz nerviosa y pues, bueno, va a dar una sintomatología muy parecida a la que tiene el paciente cuando tiene el dolor intenso. Entonces, bueno, esta generalmente es positiva cuando es de 0 a 75 o en algunas literaturas dicen de 0 a 45 grados más o menos, que es cuando es positiva. Si tenemos un paciente que ya tiene un LASEG por arriba de 75, pues bueno, esto ya no es un LASEG positivo. ¿Vale? Muchas veces es una cuestión de los isquiotibiales, que hay cierta tensión, y es algo importante también, en el momento de hacer el LASEG, muchas veces nos podemos ir con el falso positivo, el paciente puede sentir un dolor reflejo, pero muchas veces es del estiramiento de los isquiotibiales. Entonces, ojo también ahí, hay que distinguir entre un dolor radicular, que sea realmente nervioso, y un dolor de tipo de estiramiento. Y bueno, dentro de las urgencias, en las hernias de disco, pues bueno, el paciente puede desarrollar un síndrome de Caldequina. ¿Qué es esto? Pues bueno, es una hipotonía completa de los músculos que estén afectados. Puede haber una parálisis completa del segmento muscular. Generalmente se pierde el reflejo del segmento que esté afectado. Puede haber una paresia, que no necesariamente llegue a una parálisis. Y pues bueno, un dato importante es que tengan incontinencia urinaria o fecal. Esos serían unas urgencias importantes donde hay que entrar a la cirugía inmediatamente, sin tocar baranda, como se dice. Entonces es bien importante estos dos datos. Ojo, también aquí muchas veces el paciente no necesariamente va a tener incontinencia urinaria o fecal. Muchas veces hay retención urinaria y fecal. Entonces eso también es bien importante. Hay que interrogarlos si tienen periodos a lo mejor de estreñimiento más aumentados del usual, pues bueno, es un dato importante, o que esté reteniendo orina, eso también es importante. Dentro de los exámenes complementarios, pues bueno, necesitamos una radiografía, el estudio gold standard es la resonancia magnética. Nos va a dar una imagen clara de la hernia de disco, la podemos clasificar, nos sirve para la planeación quirúrgica. Entonces, la resonancia definitivamente es el estudio ideal para diagnosticar una hernia de disco. Y las radiografías, más que nada, nos van a hablar cuando sospechemos alguna inestabilidad. Si el paciente se queja de lumbalgia, aunada a una radiculopatía, hay que pedirle radiografías, inclusive dinámicas, para ver que no haya una inestabilidad en el segmento, que bueno, cambie un poquito el plan quirúrgico. Y la tomografía computada, pues bueno, son pacientes que tienen, ¿cómo se llama? Que tienen marcapasos, por ejemplo, es una opción lo de tomar la tomografía. Y hay que decirle al técnico que nos ayude con un poquito con los tejidos blandos, que haga una secuencia ahí donde podamos ver mejor los tejidos blandos. Hay hernias de disco que cuando son muy grandes o tienen cierta cronicidad, se pueden llegar a ver una tomografía. Pero el estudio ideal, si tienen la opción y el paciente lo puede realizar, pues bueno, la verdad es que sí, lo ideal sería hacer una resonancia magnética. Y bueno, anteriormente se hacía lo que es la mielografía y la tomomielografía. En Estados Unidos en algunas partes lo siguen utilizando, pero bueno, es un estudio muy invasivo. Puede haber cierta reacción alérgica, bueno, hay que preparar al paciente. Realmente ya creo que sería como el último estudio que ahorita, teniendo lo de la resonancia, sería el último estudio que pediríamos. Y la electromiografía, pues bueno, este es un estudio que ahí es muy debatido, muchas veces, inclusive dentro de los médicos, traumatólogos, entre otras especialidades, muchas veces se pide mucho la electromiografía. Entonces, aquí, bueno, como mensaje, pues realmente la electromiografía, ya si tenemos la resonancia, realmente la electromiografía no es muy útil en esos casos cuando sospechamos alguna hernia de disco. Bueno, al menos en nuestro equipo tenemos siempre
un método en el que si tenemos una duda de que no compagine lo que es la hernia de disco con el tipo de dolor que tiene el paciente, o el paciente tiene algún tipo de neuropatía, entre las más frecuentes diabética, pues bueno, en estos casos sí pudiera ser, pudiera estar indicada la electromiografía, como les digo, ante una duda o que haya una neuropatía. Pero como utilizarlo como un método diagnóstico, la verdad es que no tiene mucha utilidad. Entonces, en algunas partes del mundo se utiliza en el transquirúrgico, pero más que nada se hacen estudios electromonitoreo, pues, en este caso. En esos casos, pues, se puede llegar a utilizar, o muchas veces para efectos legales, pues muchas veces se puede hacer en el pre y en el post. Pero realmente para fines prácticos, la verdad es que dejen solamente la electromografía cuando haya duda real de la hernia de disco, o que tenga algún tipo de neuropatía el paciente. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la clasificación. Esta es mediante resonancia. Pues bueno, tenemos lo que es la protrusión discal, que esto realmente está contenido por el ligamento. Si se fijan, aquí está el ligamento o el ligamento, y está contenida, ¿sale? Está simplemente protruida la hernia, pero no está extruida como tal. Y bueno, esto se puede cargar hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, dependiendo de donde tenemos la herniación. Luego tenemos la extrusión discal, que simplemente ya se sale, migra, no migra como tal, bueno, ese es otro tipo de clasificación, pero bueno, sí se extruye muchas veces hacia la parte inferior o hacia la parte superior. Luego tenemos la hernia secuestrada, que es así, pierde la continuidad completamente del disco, pierde la continuidad, se separa completamente la parte del disco y se secuestra en alguna zona, generalmente se va hacia podálico. ¿Vale? Entonces, queda como un fragmento completamente aparte. Estas son las hernias secuestradas. Las hernias migradas, pues es una mezcla entre secuestro, por decirlo así, migran como tal, como el nombre lo dice, migran ya sea a la parte podálica o hacia la parte cefálica. Luego tenemos las hernias laterales, o que se les llama del receso lateral como tal. Y pues bueno, esta podemos encontrarla en el receso lateral derecho, como es en este caso, o en algunos casos es el receso lateral izquierdo, dependiendo de dónde esté la herniación. Y esta es muy interesante, la hernia extraforaminal. Esta es una hernia que muchas veces pasa desapercibida, ya que es difícil de ver en resonancia, y muchas veces es un diagnóstico que se pierde. No son muy frecuentes las hernias extraforaminales, pero cuando se llegan a diagnosticar, pues muy valioso. Son pacientes generalmente con un dolor muy intenso, llegan doblados, completamente doblados por este tipo de herniación, y esas son las hernias extraforaminales, como lo ven aquí en la imagen. Siempre comparen los dos lados, porque eso ayuda mucho. Muchas veces hay osteofitos que nos pueden confundir, pero siempre comparen los dos lados. Aquí, por ejemplo, está parte de la raíz nerviosa ya de salida, y vean aquí la diferencia. ¿Vale? Entonces, son hernias muy interesantes, porque dan mucho dolor, mucho dolor. Y muchas veces hay que pedirle al radiólogo que nos abra un poquito el campo visual, porque muchas veces las resonancias en algunos laboratorios las cierran más o menos aquí donde está el cursor, y nos podemos perder hernias de disco que estén extraforaminales. Entonces pueden pedir un complemento, que sería un volumétrico, o piden que abran el campo visual de la resonancia, ¿vale? Para que no se nos escapen este tipo de hernias. Y bueno, dentro del tratamiento, como ya vimos, pues bueno, siempre hay que iniciar con tratamiento conservador, siempre y cuando el paciente no tenga una paresia de la raíz nerviosa. Es bien importante que siempre empecemos con tratamiento conservador, ya que vimos que la evolución natural de la hernia de disco realmente tiende a resolverse. Entonces, ¿qué tratamiento vamos a hacer? Pues bueno, pueden ser antiinflamatorios, pueden ser analgésicos, se puede utilizar paracetamol, se puede utilizar ibuprofeno, diclofenaco. Ahí el debate entre los relajantes musculares, en lo que yo he revisado, se ha visto que no hay mucha mejoría con los relajantes musculares, pero sí en lo que son los opiáceos o los derivados de opiáceos, sí ayudan en dolores de tipo radicular. ¿Vale? Entonces, eso es bien importante. Es una buena opción teniendo los neuromoduladores, que sería la pregabalina y la gabapentina, y en comparación con los opiáceos o derivados de opiáceos, tienen buena respuesta también para dolores de tipo radiculares. Ojo, siempre ayudan para dolores de tipo radiculares. Dolores de tipo lumbares, pues la verdad es que no tienen mucha utilidad, ni los
neuroreguladores contra los opiáceos. Muchas veces utilizan también los antidepresivos. Se utilizan benzodiazepinas, se pueden, antidepresivos cíclicos, etcétera. Se han utilizado mucho para este tipo de dolores, más que nada crónicos, de tipo crónicos. Y bueno, antiinflamatorios tipo tópicos, también en ocasiones puede haber buena respuesta. Y como ya hemos mencionado, siempre hay que empezar por la terapia física, ¿vale? Entonces, siempre hay que darles un margen de 6 semanas hasta un periodo de 2 semanas. Si empieza a haber mejoría, la verdad es que es mejor el tratamiento conservador, como ya les mencioné, siempre y cuando no haya una afectación neurológica y que el dolor sea tolerable. Eso es bien importante. Dentro de los ejercicios de terapia física, pues bueno, hay un sinfín de ejercicios, pueden ser los de Williams, que esos ayudan más para cuestiones lumbares, y los de Mackenzie se ha visto que en problemas de discopatía o hernias de disco, como son ejercicios de extensión, esto tiende a muchas veces, por decirlo así, reducir la hernia de disco. Entonces es importante, ejercicios de Mackenzie se ha visto que tienen buena respuesta. Y bueno, se pueden utilizar los bloqueos epidurales, siempre y cuando no haya un problema neurológico de fondo, ¿vale? En cuanto vean ustedes una paresia, una parálisis, una caudequina, etcétera, no hay que buscar tratamiento conservador. Pero sí, cuando hay un dolor radicular, puede ayudar los bloqueos epidurales, son translaminares, y es una buena opción. Se utiliza algún tipo de corticoide anestésico, pero bueno, eso se lo dejamos al anestesiólogo. Y el tratamiento quirúrgico, bueno, si vemos que fracasa el tratamiento conservador, el paciente ya tiene 3 meses, sigue con dolor radicular, pues bueno, una opción sí va a ser la cirugía. O que el paciente tenga algún déficit motor, pues bueno, como mencionamos y he estado mencionando en la plática, sin tocar baranda, directo a cirugía. ¿Cuál va a ser el tratamiento quirúrgico ideal? Pues bueno, ahora sí que el que el médico domine y el que el médico esté acostumbrado a realizar, esa es la mejor opción, ¿vale? Entonces, ahorita ya hay técnicas endoscópicas, hay técnicas microquirúrgicas, donde ya hay menos afectación a la columna como tal. Entonces, bueno, al menos en nuestro equipo, pues bueno, somos de utilizar mucho el microscopio. Entonces, nosotros lo que podemos recomendar, pues bueno, es la microcirugía, que son cirugías mínimamente invasivas. Es una cirugía es una incisión, perdón, de 2 centímetros, en la que quitamos muy poquito de la estructura de la columna y simplemente quitamos la hernia de disco. Esta es la mesa de Jackson, que es dentro de las mesas que hay de columna, se puede utilizar esta, pero bueno, una mesa convencional que tenga flex en la mesa, se puede utilizar sin ningún problema y eso nos ayuda bastante. Y es muy importante tener la resonancia porque, como les dije, nos sirve para planificar la cirugía, ¿vale? Muchas veces hay dolores radiculares que nos pueden confundir un poquito. Depende de dónde está la hernia de disco, hay ciertas raíces que se van a ver afectadas, ¿vale? Entonces, muchas veces, si la hernia está más hacia el foramen, pues bueno, va a ser la raíz de salida que es la que da la sintomatología, ¿vale? Y muchas veces, si está a nivel del pedículo, pues bueno, va a ser la raíz que va descendiendo. Entonces es bien importante porque a veces nos puede confundir un poquito la clínica del paciente. Y bueno, hay una variante aquí, no recuerdo el nombre exacto, pero bueno, hay una variante donde se unen L4 y L5, y si tenemos una hernia extraforaminal, ya recordé, es el nervio, se llama Furcal nerve, ¿vale? Entonces eso, hay una hernia a este nivel extraforaminal y esa nos puede dar sintomatología de 2 raíces nerviosas, ¿vale? Entonces también para tenerlo en cuenta y, como les digo, más que nada para la planificación quirúrgica. Y bueno, como habíamos mencionado, dentro de las hernias extraforaminales, este es el abordaje que se puede realizar, es un abordaje de Wilson, que es a través del tabique de los multífidos, se entra sin lastimar los músculos y encontramos directamente la faceta, ¿vale? Cuando tenemos una hernia foraminal, pues bueno, muchas veces se puede quitar un fragmento de la faceta, de la porción articular superior, y esto nos puede dar una visión, ¿sale? Nada más que en ocasiones hay que quitar toda la faceta y hay que estabilizar. Y también nos ayuda este abordaje para hernias extraforaminales, ¿vale? Que nos da una visión más directa hacia esta zona sin necesidad de afectar lo que es la columna. Y aquí vemos, meten un tubular, es un separador tubular, en este caso meten un fragmento parcial de la faceta para llegar a una hernia foraminal. Y este es el abordaje convencional cuando hacemos una disectomía. Lo que se hace con la microcirugía es una incisión mucho más pequeñita
y simplemente se hace una hemilaminotomía de un solo lado nada más. Hay que localizar las láminas, inferior, superior e inferior, y hay que quitar un fragmento de la lámina dependiendo hacia dónde esté nuestra hernia. Hay que ir quitando un pedazo de lámina, hay que rechazarlo, quitar, se puede hacer una flavectomía o quitar un poco del ligamento amarillo, incisión directa, o se puede retirar completamente el ligamento amarillo. Rechazamos la raíz nerviosa, como se ve aquí, en esta zona, y quitamos la hernia de disco. Y bueno, si hay una hernia que se vaya hacia el foramen, pues bueno, tenemos manera de revisar todo lo que es la zona del foramen. Y bueno, en este caso es una incisión convencional para medial a lo que es la espinosa. Se quita el fragmento de hueso, como aquí en este caso quitan un poco de faceta, como les había mencionado, en hernias un poquito hacia el receso o hacia el foramen. Y bueno, usamos un abordaje, como ya les mencioné, una línea media, dependiendo de la sintomatología del paciente, nos vamos hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Vale? Entonces, y nos vamos un unilateral para medial, haciendo una hemilaminotomía. No lastimamos tanto los tejidos, se quita muy poquito hueso. Entonces, digo, esas son las ventajas de lo que es la microcirugía. En el caso de las hernias foraminales, como ya vimos, hay que quitar muchas veces un pedazo de faceta. Entonces esto hay que tener cuidado porque si hay que quitar la faceta completa, muchas veces hay que hacer una instrumentación unilateral. Y las hernias extraforaminales, como ya mencioné, el abordaje más recomendado va a ser el abordaje de Wilson, como lo ven aquí. Entramos a través de los tabiques y nos va a dar una visión directa hacia lo que es la zona extraforaminal. Entonces es un abordaje muy noble, por decirlo así, y no lastimamos los tejidos como tal. Y bueno, el principio de la cirugía endoscópica que nosotros no realizamos, pero bueno, tiene sus indicaciones en hernias foraminales o extraforaminales, pues bueno, puede ser una buena opción siempre y cuando nos acompañe una estenosis muy severa. Bueno, aunque ahí ya entramos a otros temas que es la cirugía endoscópica, pero bueno, tiene sus indicaciones y en ciertos tipos de hernia de disco, pues bueno, es una buena opción. Entonces, pues bueno, hasta aquí sería mi plática. Les agradezco mucho cualquier duda que les pueda ayudar, cualquier duda en el chat, ahí en Facebook, con muchísimo gusto, y espero les haya gustado la plática. Muchas gracias.